Es un gusto saludarles este día jueves 18 de septiembre, donde les damos la bienvenida a una sesión más del mes de la Biblia, celebrado por el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, en nombre del equipo de formación bíblica del centro. Les damos la cordial bienvenida. Yo soy David Castillo, parte del equipo, y esta mañana nos reunimos para conversar, para reflexionar con un invitado muy especial que por primera vez, ¿verdad? Viene a este espacio para reflexionar con nosotros y nosotras. Y en un momento les estaremos presentando quién es. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se nos unen. Es un gusto tenerles por acá. En esta mañana contamos con la visita virtual, desafortunadamente, tal vez en algún momento presencial, Rabino, pero esta mañana contamos con la visita del Rabino Samuel Steinhendler, argentino radicado en Chile, ¿no es así? Imagino que viaja mucho, pero supongo que se nos conecta hoy desde Chile. El rabino nos contará. El rabino Shmuel es doctor, graduado en el doctor en divinidades, graduado en el Seminario Teológico Judío de América en Nueva York. Actualmente, como les decía, está radicado en Chile, donde es rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires también, ¿verdad? Bueno, tiene varias funciones que ahorita les contaré. Se desempeña como rabino en la comunidad Beit Emunah de Santiago, en Chile. Es asesor y rabino de la Fraternidad Judeocristiana de Cuba, así como presidente de la Confraternidad Judeocristiana de Chile. También miembro del Comité Ejecutivo de la Confraternidad Judeocristiana Internacional, de la cual la Congregación de Nuestra Señora de Sion es parte. Miembro de la Junta de Gobernadores del Comité Consultor Judío Internacional para la Acción Interreligiosa y también director del Centro de Estudios de las Religiones y Diálogo Interreligioso de la Universidad Isaac Abravanel del Seminario Rabínico Latinoamericano. Entre muchos reconocimientos, ha sido distinguido como embajador de la paz por la Fundación para la Paz en el 2023. Así que es un placer darle la bienvenida hoy, donde él nos va a ayudar a caminar en torno a la pregunta o en torno al tema de cómo las preguntas cotidianas han modelado la fe judía a través de los siglos. Agradecemos al rabino su contribución de esta mañana y pues sabemos que hay muchas inquietudes e interés en torno a este tema de la reflexión y la interpretación de los textos en la tradición judía. Así que, rabino, de nuevo agradecerle que nos acompañe y el espacio es suyo. Les- Muchas gracias, David. Muy buenos días, bendiciones para todos. Aquí es un día muy especial porque es el Día Nacional de Chile, así que es feriado. Ah, Entonces, tenemos más tiempo y está soleado, así que mejor aún. Eh, Gracias a todos los que se han conectado, como decía David en la introducción. eh, Sería rico si podemos saber de dónde vienen. Algunas caras no se ven, son los menos los que se muestran y los más los que no se muestran. Así que en lo personal, como no podemos vernos, yo no soy muy amigo de Facebook, yo soy más amigo de Face to Face. Entonces, por lo menos que podamos vernos, aunque sea de este modo, que además nos acerca. Aquí veo que algunas amigas ya pusieron su cámara, porque eso nos hace sentir que estamos más cerca, de algún modo. Bueno, el convite de lo que habíamos conversado con David era cómo las preguntas cotidianas modelaron la ley judía a través de los siglos. Y para eso tenemos que, ustedes pueden y siéntanse en la libertad de interrumpir en cualquier momento, solamente no abrir el micrófono, sino o poner una manito en la imagen o levantar la mano antes de abrir al sonido para que
Yo encantado de la vida, esto no es un monólogo, pretende que hagamos el camino juntos, para aprender juntos. Yo también quiero aprender y decirles que tampoco me sé todas las respuestas, no se vayan a creer que tengo todas las respuestas aquí en la galera como el mago que saca los conejos, sino que espero podemos intentar caminar juntos y ver qué logramos juntos. La ley judía, que es de origen bíblico, se nutre principalmente del Pentateuco, que nosotros llamamos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando digo la Biblia, con todo cariño y todo respeto, evidentemente hablamos de lo que en el mundo occidental, verbigracia, el mundo cristiano, se conoce como el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Pentateuco, no lo tengo que decir a ustedes, es parte también del Nuevo Testamento. Es decir, nutre, por algo somos conocidos como las religiones abrámicas, las mismas raíces. La revelación en Sinaí, Éxodo 20, se produjo, tendríamos que especular, pero más o menos estamos en el año 5785, víspera del 86 del calendario hebreo, como hace unos 4000 años atrás. Pero por supuesto estamos especulando y yo sé que alguno de ustedes diría, bueno, pero la arqueología y la ciencia nos hablan, incluso los descubrimientos arqueológicos en la propia tierra de Israel, en Tierra Santa, nos hablan de descubrimientos que tienen 10.000 años y muchos más. Pero no es el tema. Lo que quiero plantear es que el proceso de revelación que se consuma en el texto del Pentateuco, de la Torá, sienta las bases de la jurisprudencia o de la ley judía, pero lo que sucede, lo que sucede es que en el tiempo que era, en los principios, era un modelo bastante teocrático, que dependía del sumo sacerdote mucho. Estaba centrado en que todo llegaba al gran templo y el sumo sacerdote con los sacerdotes eran los que dilucidaban o interpretaban o llevaban a cabo los rituales con la asistencia de los levitas. Y así funcionaba el modelo hasta la destrucción del primer gran templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era común. Voy a poner el chat por si alguien, para poner ahí el dato, en el año 586 nosotros no hablamos de antes de Cristo, después, o después de Cristo, sino que antes de la era común o era común, ¿verdad? Donde nos juntamos. En el año 586, los babilonios destruyen la ciudad de Jerusalén y destruyen el gran templo, y se produce, si bien quedan hebreos, israelitas, judíos en la tierra de Israel, pero se produce lo que es conocido como el exilio babilónico. Una gran masa es llevada por los ejércitos a Babilonia. Babilonia es lo que hoy es Irán, Irak, Tigris, Éufrates, la Mesopotamia. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se topa el pueblo, el individuo, ¿y ahora qué hago? No existían las plegarias todavía. Casi todo era, si recordamos y leemos el libro de Levítico, estaba
basado en ofrendas, sacrificios y rituales que los procesaba e interpretaba el, el sumo sacerdote. Y ahí ahora, ¿cómo, qué hacen? No existe un sitio a donde llegar, un santuario en Babilonia. No hay posibilidades de hacer ofrendas, no hay nada. Y entonces eso empuja la necesidad, empuja al surgimiento de una nueva institución, no institucionalidad, sino institución, que es los rabinos, el rabino y las escuelas rabínicas, las academias, que en hebreo se llaman yeshivot, y después voy a explicar. ¿El rabino qué es aquí cuando nace eso en Babilonia? Estamos hablando como en el siglo V antes de la era común. Eh, es el maestro intérprete de la ley. Esa era la misión. Maestro, coma, intérprete de la ley. ¿Cuál ley? La del Pentateuco, que es la base inicial de todo, es el fundamento de todo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Con qué se topan ellos? Se topan con que hay muchos textos del Pentateuco que son muy desafiantes y que tienen que ver con el contexto de los tiempos. Están, están, están puestos con, no estoy hablando de la mayoría, hay algunos muy puntuales que tienen que ver, que hay que ponerlos en el tiempo en el que fueron dados, revelados, ordenados. Elija cada quien qué verbo le acomoda más, porque la idea no es que sea controversial, sino mostrar que algunas cosas, como por ejemplo, para que vean un ejemplo, y qué pasa con esto. Las academias, por cierto, antes de que me pierda, que en hebreo se llama yeshivot, la palabra yeshivot, no sé cuántos de los que nos acompañan manejan el conocimiento del hebreo, la palabra yeshiva viene de la shevet, el verbo hebreo la shevet significa estar sentado, es decir, se sentaban a estudiar los textos de las fuentes bíblicas, del Pentateuco. ¿Y cómo estudiaban? Que esa es una pauta. Nunca en soledad individual, siempre mínimamente de a pares, para poder tener la discusión entre por lo menos dos, que podía ser de disenso o de consenso sobre cómo entendían el texto. Le voy a rápidamente, porque eso nos va a ayudar a entender, después vamos a recorrer cómo llega este tema de la respuesta y las preguntas cotidianas, pero ahí están. Se toparon, por ejemplo, que 3 veces en el Pentateuco, en 3 citas diferentes, dice, no cocerás el corderito en la leche de su madre. Para todos los que aquí, estoy seguro que la mayoría estudia Biblia y conoce esa cita, y que eso es el fundamento para la dieta alimenticia, o sea, lo que se conoce como kashrut, ¿sí? Que es la dieta que tiene, es decir, pero ¿esto cómo? Los rabinos se sentaron y se toparon con este texto que se lo tenían que explicar y enseñar al pueblo. Y recorren y encuentran, conversando entre ellos en la academia, oye, dice uno al otro, mira, esta frase que es segunda parte del versículo, las 3 veces
esto es lo que cierra el versículo, pero no es todo el versículo. ¿Qué significa esto? Entonces uno dice, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conocen de las prácticas alimenticias de América del Sur. En el sur de Argentina y de Chile hay un platillo que es cordero en leche. Se, se cocina el cordero en leche. Los rabinos dicen, bueno, mira, este es un mandato con mucha sensibilidad, porque qué tremenda crueldad tomar la leche de la madre, matar al corderito y encima cocerlo en la leche de su madre. Entonces dice, sí, es verdad, tienes aquí una prohibición, no cocerás el corderito en la leche de su madre por un tema de alta sensibilidad. Pero el otro dice, sí, pero fíjate que dice 3 veces lo mismo. No somos tontos con una vez que diga. ¿Por qué el Pentateuco tiene necesidad de reforzar 3 veces este hecho? Concluyen y deducen. No, esto se refiere a que no hay que mezclar leche con carne. Y de ahí surge la prohibición de mezclar leche con carne. Ven cómo la respuesta modeló el establecimiento de toda una ley que, que seguramente habrán escuchado o habrán visto en el supermercado, los alimentos que tienen un sello, los que están permitidos, los que están prohibidos para su ingesta, que entran dentro de este principio de Kasher. Y ahí tenemos cómo el impacto de la pregunta y la respuesta abrió. Hay otro caso que lo voy a brevemente tocar para ilustrar. En el libro de Deuteronomio se habla del hijo contumaz y rebelde. ¿Alguien conoce ese texto de Deuteronomio? ¿El hijo contumaz y rebelde? Bien, bien. Gracias, María del Rocío, que hiciste, no, me das pie a poder explicar, pero brevemente. Es un texto fantástico para desafiarnos en los tiempos que vivimos. El texto dice cuando los padres tienen un hijo contumaz y rebelde, que no escucha sus voces, que no atiende a sus instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen ahora, los padres lo tomarán, lo llevarán a las puertas de las ciudades. Recordamos las ciudades en la antigüedad, no solo en Tierra Santa, sino en muchas otras regiones del Oriente, eran amuralladas y había los portones, vieron muchas películas que vemos, se ve eso muchas veces. Los jueces, en lugar de que uno tuviera que ir a buscar abogados y ver dónde está la fiscalía y dónde está la Corte Suprema, la Corte Regional, los jueces estaban al lado de la puerta de entrada de la ciudad, de modo que todos pudieran acceder a ellos y ahí estaban. Entonces, el Pentateuco dice, los padres tomarán a ese hijo y lo llevarán ante los jueces y lo denunciarán y encontrado culpable, presten atención aquí, seguro que hay muchas mamás, encontrado culpable, lo matarán por lapidación a pedradas. Y las manos de los padres serán las primeras en tirar las piedras. ¿Les recuerda Poncio Pilato? Yo tengo mis manos limpias, y Jesús cuando dice el que tenga la mano limpia que tire la primera piedra. Bueno, eso es de origen del Pentateuco. Cuando los rabinos se toparon con este texto, ¿se imaginan el escozor que les dio? Estamos hablando un par de miles de años después de la revelación. Dice, oye, ¿encontraste este texto? Es sanguinario. ¿Cómo? Si nosotros hablamos de un Dios del amor, de un Dios que ama la vida, que nos dice en Deuteronomio, elegirás la vida. ¿Cómo? Los papás, un hijo con Tomás y Rebé. Entonces yo, cuando enseño este texto, siempre uso ejemplos. Imaginemos que invitamos
a la casa al rey de Inglaterra. Y tenemos un hijito, pero chiquito, un niñito de 4 o 5 años, y empieza a decir groserías en la mesa. Y somos los papás. ¿Qué va a pasar? Como es un niño de 5 años, seguramente vamos a compartir una sonrisa, nos vamos a sonrojar, difícilmente lo vamos a castigar porque le vamos a llamar la atención, todo el mundo se va a sonreír y va a pasar razonablemente tranquilo. Ahora, imaginemos por un momento que eso sucede con un hijo adolescente que tiene 14, 15 años. La situación se va a tornar gris oscura, muy oscura. Entonces los rabinos dicen, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Es fascinante la discusión. Hay toda una sección de un tratado del Talmud que ahora voy a explicarles, que es para los que no saben, que analizan en una discusión de consenso y disenso entre un par de rabinos este texto y concluyen que esto tiene que ver con el momento en que el niño o la niña entran en la posibilidad de procrear, el varoncito de embarazar, la niñita de embarazarse sin riesgo de vida. Estamos hablando del año 300 antes de la era común, 2300 años atrás. Miren qué discusión. Tal vez alguien podría decir la manera en que se analiza ahí, que parece pornográfica, pero no, es profunda, es un análisis de vida contextualizado y ellos establecen los principios de la respuesta. Dicen, en realidad esto es para marcar en qué momento se hace responsable de sus actos. Concluyen, en resumen, como estamos hablando de código penal con muerte, que en los varones es a los 13 años y un día, ¿les suena? No sé si conocen la ceremonia judía de Bar Mitzvah, si escucharon hablar de ella, cuando se recibe al varoncito como mayor de edad para los valores de la práctica ritual, y en las niñitas a los 12 años y un día. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las damitas se desarrollan como un año antes aproximadamente que los varoncitos. Y después, en esa discusión, uno de los rabinos le pregunta al otro, oye, ¿tú viste alguna vez la tumba de algún hijo contumaz y rebelde? ¿O supiste de alguna tumba? Dice, no, la verdad que nunca supe que en algún cementerio judío hubiera una tumba de un hijo contumaz y rebelde. Y ellos concluyen, fíjense lo que pasó casi 1500, 1700 años o 2000 años después de la revelación. ¿Qué concluyen los rabinos? No, en realidad esta ley lo que busca es establecer cuándo deja de ser un niño o una niñita para ser adolescente y ser responsable de sus actos. Es fabuloso. Si lo miramos, y eso así quedó hasta nuestros días. Así quedó, y eso es la respuesta, el proceso de pregunta y respuesta. Les voy a decir las palabras en hebreo, preguntas y respuestas, pero es conocido como la respuesta rabínica. Aquí les paso las palabras en hebreo y la explicación. Y este es lo que vemos es, yo cité, perdón, regreso, hablé del Talmud. Sí, tengo que explicar qué es.
rápidamente. El Talmud en telegráfico es la compilación de las enseñanzas e interpretaciones rabínicas sobre los textos del Pentateuco. Esto es en telegráfico, es mucho más amplio, pero para que entendamos, y por eso se llama el periodo rabínico. ¿Sí? Recordemos lo que dije antes, que ahí es donde surge el modelo rabínico, y porque tenían que enseñarle al pueblo, sí, no dieron la espalda. Y sí había quien dice, no, lo que dice el texto, como también vemos en el mundo cristiano, católico también, que dice, el texto dice así, el texto, no, se generó esto de que si alguien preguntaba, como esos dos temas que traje a colación, alguien pregunta, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a observar ahora? Les traigo otro ejemplo rapidísimo para que vean el propio texto del Pentateuco y en el proceso evolutivo del Talmud. En el Pentateuco dice que en Shabbat, el día sábado, que es el día sagrado del judaísmo, nadie saldrá de su límite. Lo voy a escribir. En Shabbat, sábado, nadie saldrá de su límite. Esto está dicho, perdón, saldrá, no saldrá. Es que hablo, escribo al mismo tiempo, no miro el teclado y sale cualquier cosa, disculpen. Eh, Esto fue dicho en el desierto. ¿Cuál era el límite? ¿El campamento? En el campamento había 1,5 millones de personas, gigantesco. Pero ahora, no sé dónde vive cada una de ustedes, cada uno de ustedes, pero el límite podría ser los que vivimos en un edificio, el límite podría ser tu departamento, porque es tu lugar. El límite podría ser tu edificio. El límite podría ser tu casa. El límite podría ser la manzana donde vives o la cuadra o el barrio donde vives o la ciudad donde vives o el país donde vives. Qué grande que es la interpretación. Y eso genera, ¿qué cosa? Que los rabinos, frente a eso, los rabinos en el periodo talmúdico establecen la medida de cuánto es el límite. Yo no sé si en sus ciudades donde habitan hay, pero hay comunidades judías que tienen lo que se llaman el límite de Shabbat. ¿Qué es el límite de Shabbat? No sé si alguna vez estuvieron, por ejemplo, en la ciudad de Miami, que ahí sí se puede apreciar en la parte de Miami Beach. Es un hilo aéreo. Es un hilo aéreo que demarca toda una zona. Y esa zona que está enmarcada alrededor se convierte en el límite. ¿Y para qué sirve? A preguntar, ¿para poner otro cable de la cantidad de cables aéreos que hay, que ya ponen las compañías telefónicas y ponen todo lo demás? No. ¿Para qué sirve? Para que los judíos que observan minuciosamente y detalladamente, si para el día sábado, si tienen un bebé y quieren ir a dar una vuelta con el cochecito, con el baby, no salen de su límite mientras están en ese encuadre. O, por ejemplo, si quieren quieren ir a compartir la comida con alguien que vive a 10 cuadras, 15 cuadras, pueden llevarlo porque es como, si quieren llevar algo de comer, porque es como si lo llevaran de la cocina al comedor de su casa. ¿Me explico? ¿Me entienden? Los rabinos establecen, ese es el límite, pero que en el Pentateuco no estaba explicado. Fueron los rabinos a través de la responsa que dieron, que son la responsa que fue acompañando la evolución de la ley, que modeló la ley judía, fue siendo y sigue siendo
sensible y atenta a las realidades de los tiempos que se viven. Si no hacemos eso, queda en algo allá en el tiempo, que está dicho, que es un texto sagrado, etcétera, pero que no puede tener vigencia. Y nosotros insistimos que el Pentateuco es árbol de vida, árbol de vida, árbol, árbol de vida, árbol de vida. ¿Y cómo puede ser árbol de vida si no tiene una dinámica evolutiva que nos acompaña para poder vivenciar esas enseñanzas, esos preceptos, esos mandamientos? Hay todo un proceso histórico que empieza ahí en el Talmud y que aborda toda clase de temas, hasta los más inverosímiles de todo tipo. La gente le preguntaba a los rabinos, hasta el día de hoy preguntan en las distintas corrientes, ¿sí? Que me imagino que si me ven a mí encima con una camisa rosa, les dirían, bueno, ¿qué rabino es este, verdad? Que no tiene la barba y no tiene una camisa blanca. Bueno, habemos en la viña del Señor, estamos bendecidos con el arco iris. Eh, y eso nos permite eh, la diversidad, el disenso y el consenso, siempre en la construcción de, siempre apreciando la ley. Entonces la gente siempre pregunta, pero cada vez surgen, en el siglo XX, surgieron muchas preguntas que tenían que ver con la donación de órganos, tenían que ver uh, eh, en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, frente a una situación que se creó en el Estado de Israel por eh, la, en una de las guerras por ahí, sin tocar nada de la contingencia actual, por favor, porque no nos compete y no es de nuestro. Pero en ese momento, a Israel la bombardearon con bombas de napalm. ¿Saben cuál es el efecto de las bombas de napalm? Son bombas que incendian y queman el cuerpo. Ahora, nosotros hablamos antes de la dieta alimenticia. Está prohibida la ingesta, por ejemplo, del cerdo. Me imagino que ese debe haber tocado a la gran mayoría judíos que dicen, no, nosotros no comemos cerdo. Ahora, lo que había en esos tiempos, estamos hablando los años 60, 70, ¿saben cuál es el mejor injerto en aquel entonces? Hoy hay otros avances de la tecnología, pero para injertar a un quemado en grado grave, la piel es de cerdo. ¿Y qué pasa cuando se le hace un injerto de piel? El cuerpo absorbe y como que se alimenta de eso. Entonces se produjo un dilema. Si el Pentateuco prohíbe la ingesta de cerdo, ¿qué hacemos aquí? No se puede. Entonces, que dejamos que se mueran todos los quemados. Entonces, uno, el rabino jefe capellán de las Fuerzas Armadas de Israel dijo, no, 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 aquí hay una prioridad, que es la salvación de la vida. La salvación de la vida está por encima de lo que haya que ingerir. Y él da una responsa rabínica que modela la ley. Y dice, traigan, Holanda era entonces el mayor exportador de piel para injertos, y por supuesto, no hay que dudar ni un minuto más, no hacer discusiones platónicas banales, hay que traer la piel. Y ahí tenemos cómo se modeló, cómo se moldeó respondiendo a las inquietudes y a las realidades de lo que hubo otros momentos muy difíciles en la época del Maimónides, estoy así haciendo, saltando de uno al otro, la época del Maimónides, después hubo un momento que
entonces en algunos lugares el Islam forzó obligadamente a judíos, como también pasó en la época de la Inquisición, a convertirse. Y entonces había preguntas si podían volver o cómo se los consideraba. Y el Maimónides, él contesta, bueno, cuando es forzado y la persona mm, sigue siendo todo el tiempo, porque no es que lo hizo por propia elección, o sea, había que responder y eso es la dinámica de lo que conocemos como la responsa rabínica, ¿sí? Que después de los grandes códigos de ley que son el Pentateuco, el Talmud, un texto del Maimónides en el siglo XI y otro gran código de ley del siglo XV, todo lo demás, todo lo demás se construyó y se construye a partir de procesos de pregunta y por la palabra responsa, que es del latín, de respuesta. Y que responde, que también nos muestra una dinámica de transformación y de evolución, sin perder el espíritu de la ley. ¿Sí? Ahí, la formulación es, el espíritu de la ley es ese, pero tenemos que verlo cómo creamos la condición de que pueda ser practicada, respetada, observada, vivenciada. eh, si nosotros seguimos diciendo, tomamos el texto y hablamos del hijo contumaz y rebelde, bueno, caray, yo estoy seguro que cada uno de nosotros o lo vivimos o conocemos a alguien que tuvo una bronca con un hijo o con una hija, pero entonces que vamos a ir a denunciar al tribunal y vamos a decir que lo apedreen y matarlo o matarla, como medio descabellado, medio descabellado. Es decir, por ejemplo, cuando el Pentateuco establece de las reglas alimenticias y dice del ganado de pie qué particularidad tiene que tener, y de las aves y de los peces, y del ganado tiene que ser rumiante, mamífero, pezuña partida. Los rabinos en la responsa dicen, se dan cuenta, y de las aves de corral. ¿Qué particular? Y los peces, todos tienen la misma, una cosa en común transversal. Los peces, aletas y escamas. ¿Qué les une a los tres? Que ninguna se alimenta de otras criaturas vivas. Los animales, el ganado es, si es mamífero, es herbívoro, no se alimenta de otros. Si las aves son de corral, no son de rapiña. Y si los peces tienen aletas y escamas, no se alimentan de la carroña o de lo que hay en el abajo, abajo. Y entonces los rabinos dicen, es para que no nos alimentemos del alma, que no seamos nosotros, que nos convirtamos en almas de rapiña, que nos queremos comer a otros. Pero con eso no les alcanzó, dice, pero momentito, momentito, ¿cómo se va a faenar? No sé, ¿quién de ustedes alguna vez fue a un matadero de ganado o de aves? A ver, ahí veo que Flori dice que no. Bien, es terrible ver, por ejemplo, a mí me llevaron, antes fui rabino en México también, y alguna vez fui a un matadero y también fui, aunque no para alimentar, pero quería ver, ¿saben? No sé hoy en día cómo sea, cómo mataban a los cerdos. ¿Saben cómo los mataban? No sé hoy en día. Reconozco que ya hace mucho. Le pegaban mazazos en la cabeza para atontarlo y pegarle, pero hasta reventarle la cabeza. Los chirridos del cerdo eran desgarradores, desgarradores. Y los rabinos dicen, la matanza de del ganado de pie y de las aves tiene que tener profunda sensibilidad. La persona que las va a matar tiene que
prepararse anímicamente y decir una bendición antes de cumplir con el precepto de matarlos. Tiene que tener una cuchilla. ¿Vieron lo que es una hoja de papel? ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez pasar el dedo por el canto de una hoja y que de repente te sangraste y dices, ¿con qué me corté? Y te cortaste sin querer porque la hoja era tan bien. La cuchilla, la cuchilla del matarife que va a matar al ganado de pie o al ave, tiene que ser tan filosa, el matarife tiene que cada vez que la va a usar pasar los dedos así, para que no se le vaya a enganchar, que puede que un pedacito de la cuchilla esté romo y entonces se le engancha la piel. No puede, porque no puede hacer sufrir al animal. Tiene que pasar la cuchilla, si ven mi cuello, así una sola vez, una sola pasada. No puede tocar el violín. Tiene que ser una sola pasada. ¿Y qué va a pasar? Le cortan la yugular y no hay mensaje de ida y vuelta de regreso, pues la carne kasher no tiene nervios, porque no alcanza a volver a enviar señales eléctricas. ¿Quién estableció todo eso? La responsa rabínica, que vino a complementar o a interpretar o a instrumentar la posibilidad de que se pueda cumplir, pero no a costa de hacer sufrir a otra criatura. Dice, ok, vamos a cumplir con la ley de estos son los animales, las criaturas que sirven, que están permitidas para la ingesta, pero también, atenti, veamos de qué manera se tiene que cuidar la faena de este ganado o de estas aves. Y ahí encontramos también, y también hubo muchos momentos como lo que les decía, en la época de la Inquisición, que fue un momento, y no fue el único, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los momentos de crisis, como la responsa rabínica vino a modelar y a facilitar la vivencia de la ley, de esta jurisprudencia que es algo decirles, la ley judía, para los que conocen algo de hebreo, la ley judía se llama en hebreo alajá. Alajá. La palabra alajá proviene del, momentito, el verbo hebreo olej, que significa caminar. Y caminar es un acto proactivo, valga la redundancia, dinámico, no es estático, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Hay alguien que no entendió esta aclaración? Porque eso es bien importante, porque lo que es dinámico tiene proceso y eso eh, no está parado estático. Es como por eso les traje los ejemplos estos rápidos tomados así al azar, pero que nos permiten ver cómo en una proyección con distancia de 2000 años, de 2500 años, de repente, ¿sí? Nos encontramos con ese tipo de situaciones. Eh, Viendo para no aburrirles, uh, ¿qué otra te puedo? También el impacto de este proceso de las preguntas y respuestas cotidianas ayudaron a modelar la identidad, aún en los peores tiempos, obviamente en los mejores, porque permiten esto, los rabinos, fíjense, qué interesante, esta es una enseñanza que a mí me gusta mucho, los rabinos, el periodo talmúdico, y ya sabemos, estamos hablando
586 antes de la era común, o hasta, vamos a hacerlo más fácil, siglo V antes de la era común hasta el siglo II de la era común y posterior enseñaron. ¿Qué nos dice el texto del Pentateuco? Cuestiónenme. Esto es majestuoso. Miren lo que enseñaron. Y se convierte en parte de la ley. ¿Sí? En cuestionar no significa dudar, no significa negar, sino meterse a una... Me encanta la descripción cuando hablamos de fe, ¿a qué se están refiriendo con todas estas cosas? Vieron, hay dos tipos de lucha en el deporte, bueno, que un poco de deporte, pero hay la lucha libre, el box, pero hay también los luchadores japoneses de sumo. ¿Conocen? Esa, que son dos, tienen que pesar, no sé, unos 200 kilos, pero ¿vieron cómo luchan ellos? Es una imagen que yo adoro y que siempre digo que esa es nuestra manera, en mi visión, con la que me identifico, de cómo nos relacionamos con Dios. Solamente la lucha es posible mientras están abrazados. Si se sueltan, el árbitro suspende la lucha. Díganme si no es una imagen maravillosa, porque no podemos vivir en un mundo aislado de las realidades, en un mundo ideal. Lo tenemos que bajar y juntarlo al mundo real y generar que la fe y la práctica de la vivencia de la fuente sea algo posible. Y no pasa nada, y no pasa nada. No por eso uno se convierte en un hereje, sino que todo lo contrario, profundiza. Lo importante, queridos amigos y amigas, no es tener las respuestas, sino que la respuesta te empuje a una nueva pregunta. Siempre lo importante, gracias Giselle por el cabeceo, lo importante es que seamos capaces de preguntar y que en cada momento, fíjense, cada uno cierre sus ojos y trate de trasladarse al 18 de septiembre del 2024 y después al 18 de septiembre del 2021 en el COVID, en tiempo de COVID. Y ahora vuelve para acá. ¿Verdad que las preguntas que tenías eran diferentes en cada momento? Las cosas que te pasaron, las cosas que viviste y las que estás viviendo hoy. Y si queremos que la vivencia de la fe sea posible, no podemos cerrar los ojos y decir, esto no se puede preguntar, esto está prohibido y andar con el bate de béisbol pegando o castigando o amenazando, Dios te va a castigar. Yo recuerdo en México había, y yo bromeaba yo con mis amigos los sacerdotes y los pastores, y cuando me invitaban a los seminarios franciscanos y diocesanos a enseñar, y decía, muchas nanas que había en México, en el Caribe, ustedes saben, muy común, le decían a los niñitos que Diosito te va a castigar. Y yo tomaba eso y decía, imagínense, el niñito recibe, no hagas eso porque Diosito te va a castigar. Cuando sea grande, los maestros, los profesores de la universidad van a decir, Diosote te va a castigar. No construimos fe, no construimos nada así. Tenemos que, la vida es una sumatoria de tropiezos, de levantarnos, de tropezar, de caer, de lastimarnos. Recuerden, ¿a quién no le pasó que te caíste cuando estabas en la escuela básica, que te tropezaste y te rompiste un diente, o te rompiste una mano, o te la rodilla, o te lastimaste, o regresaste llorando a tu casa? ¿Hay alguien que no tenga entre medio de las mil cosas maravillosas un recuerdo de eso? Y tenemos que poder responder a eso. Y eso es lo que fue construyendo
en el término de la ley judía esto de la responsa, las preguntas y respuestas que empujaron a nuevas preguntas y siguen empujando a nuevas preguntas, sin duda, porque cada vez hoy vivimos en un tiempo donde cuando fue lo de la clonación, cuando empezó, lo de la vaquita Dolly, hubo quienes preguntaron, es maravilloso, me voy a clonar y va a haber tres yo, no uno solo, espectacular. Entonces, la gente preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Se puede? Bueno, el Pentateuco no, por lejos, 4000 años atrás, no dice absolutamente nada. El Talmud hace 2500 años tampoco dice. Entonces los rabinos se sentaron a ver, recorrer todas las fuentes y dijeron, bueno, pero se puede, presten atención, cuando sirva para salvar una vida, no para el entretenimiento científico, porque lo que no se puede es clonar el alma. ¿Sí? Fíjense la afirmación que dieron. Se puede con una condición, que sirva para salvar vidas, pero lo que no es posible es clonar el alma. Entonces no puede haber un segundo yo, un tercer yo, un cuarto yo. Hoy viene la robótica, la inteligencia artificial, que hace muchas cosas, pero no puede, no tiene alma. Aquí, Erika, ¿quieres preguntar algo? Por favor, abre tu micrófono. O comentar lo que quieras. Abre tu micrófono, Erika. Ok, Dale. no, es que me gustó mucho lo que estaba diciendo y me gusta mucho saber que aún hoy en día se pregunta, se cuestiona, ¿y por qué esto? Es como un niño que quiere saber, un niño chiquito le está preguntando a uno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué son los azul? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Obvio. Es bonito saber que la fe y la ley no es algo estático, como nos enseñan, que esto es así porque es así. No, ahí sí les explican, esto es así porque así, así, así. O sea, la ley dice, porque en el texto dice eso y nos enseñan. Nosotros no nos enseñan esto y a nosotros nos enseñan a que tenemos que preguntarnos. Aquí en estos estudios sí lo hacemos y aquí sí me puedo soltar la lengua y preguntar. Claro, Hasta el momento, hoy en día, la ley está, el Pentateuco está, pero sirve hoy en día para, con todo este avance tecnológico y con esta ciencia y con la guía y todo esto, todavía se ve esto. Como acaba de decir usted, se ponen a revisar y, ok, esto no lo dice, pero es algo de la vida real que ahorita nuestros teléfonos son más inteligentes que nosotros. así La es. tecnología está mucho más inteligente que uno. Claro, Que a usted lea o busca o le habla y ellos son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Hasta dónde permitimos moldearnos nuestra fe, nuestra religión y hasta dónde se nos permite cuestionar e interpelar para poder estar acorde desde el Pentateuco, pero traerlo para este presente? Así como usted dijo, cerrar los ojos y preguntarnos en 2021 y cómo estamos ahorita. Es bonito saber eso, de que está la ley, pero podemos todavía preguntar y podemos todavía cuestionarnos, ¿y por qué voy a hacer esto? Ah, porque sí, esto yo en el viene caso, de acá. claro, gracias, Erika. Sí, en el caso, yo aclaré al principio, en el caso judío, en términos en general, transversalmente, todos los distintos movimientos, más ortodoxo, menos ortodoxo, más liberal, etcétera, eh, lo único que le quitaría es el pero. Está la ley y la ley nos invita a entenderla. Si nosotros decimos que no podemos cuestionar, es cierto que la ley, el Pentateuco dice, no te saldrás de los límites, pero los límites significa que tengo que entender cómo, cómo hago para estar adentro del límite. No puedo seguir. Nosotros vivimos en un rescato, esto que tú decías, permíteme tutearte, Erika,
y pueden ustedes hacer lo mismo, por favor. No me usteden, que quiero sentir la cercanía y que la sientan. Eh, Vivimos en una época que pareciera ser que con los rituales salvamos todo, salvamos la práctica religiosa o de fe. A mí no me gusta hablar de religión, me gusta hablar de fe. Y cuando hablamos de fe, los rituales son una herramienta, pero no son el objetivo del camino. Porque si no nos convertimos, si es mucho más fácil. Y yo voy a hablar de las prácticas judías para no hacer un alcance a ninguna de las prácticas que respeto muchísimo del mundo católico. Sí, los rituales de que pongo la mezuzá en la puerta de la casa y que digo 100 bendiciones al día y que voy al supermercado y me preocupo de revisar que el producto tenga una certificación de dieta alimenticia permitida. Pero ¿qué hago en la vida diaria eso? ¿En qué me ayudó? ¿En qué me ayudó? Yo les enseño a mis alumnos en cualquier ámbito respecto a lo que hablábamos antes de la dieta alimenticia, ¿no? Que alguien dice, porque enseguida eso surge dentro del mundo judío. ¿Come kasher? ¿Usted cuida las leyes de kasher? Sí, y yo siempre digo, pero cuidado, porque uno puede ingerir alimentos kasher y no actuar kasher. No sé si me alcanzan a entender. La ingesta son productos que uno va y compra en el súper, ¿verdad, Erika? En la carnicería, en la panadería, en el supermercado, entonces se fija, está certificado. Pero actuar kasher significa haber prestado atención a todas las otras enseñanzas. Te pondrás de pie delante de las canas para dejar el lugar, no abusarás del invidente en términos muy amplios, no solamente porque es ciego, porque a lo mejor es una persona ignorante y vieron que alguna vez llega un ignorante a algún lugar a comprar algo y abusan de él, no, no abusarás, abrirás tu mano para ayudar al necesitado, abrirás tu mano y tu corazón para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. Y nosotros no hablamos de beneficencia, hablamos de justicia. Lo que tenemos que hacer es generar una sociedad más justa. Entonces, claro que si tengo el dinero, es mucho más fácil que yo consuma productos kasher a que actúe kasher. ¿Se entendió ahora, Erika, a qué me refería? ¿Se entendió, amigas y amigos, a qué me estaba refiriendo? Y eso es construido con la responsa, que agarra la ley y dice, sí, pero cuidado, no te quedes pegadito al ritualismo, que siempre es mucho más fácil, siempre es mucho más fácil. Y ese es un riesgo que vivimos hoy en día en el siglo XXI transversalmente. ¿Cómo atraemos, a ver, acaso no nos preguntamos todos, cómo atraemos a las jóvenes generaciones? ¿Cómo competimos con las propuestas de fe, las que compartimos, con algunas diferencias que tenemos, eh, con un automóvil último modelo, con 5 tarjetas de crédito, con la membresía en no sé qué club, con una disco fabulosa, con un programa de no sé qué, con el celular de última generación? ¿Cómo competimos contra eso? ¿Con el ritualismo? ¿Con una estructura que es rígida? ¿O con, a ver, diciendo, Tengo una pregunta. ¿le podemos ver la cara? Además de la pregunta. Estoy buscando que me miren la cara también. Ah, bueno, dale, pregunta, porque dice iglesia, entonces me imagino que toda la iglesia me va a hacer una pregunta. Dale, Ese es lo que yo tengo. Yo considero de que el problema de nosotros los seres humanos está a veces en que no leemos y no escuchamos a veces a los que saben de la historia que ha venido evolucionando a través del tiempo
y que la verdad es que a veces damos opiniones sin tener base y sin haber estudiado desde los tiempos anteriores las cosas relacionadas a la evolución tanto de la iglesia o tanto de la religión o bien de las cosas de Dios. Y Mm. para mí ese es el atraso que tenemos, que somos, como dicen, la, queremos saber, creemos que sabemos todo y no sabemos nada porque no escuchamos o no. Me interesa, está interesante su explicación porque sí, usted lo hace con una base fundamentada en los escritos anteriores y eso es lo que necesitamos para poder nosotros encaminarnos en un camino de justicia y de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tu nombre? Porque me imagino que tu nombre no es Iglesia. ¿Cómo te llamas? No, mi nombre es Arnoldo Agustín y Cabalceta Valverde, ¿En qué? ¿De qué lugar de, estás? ¿En dónde de estás? Nicaragua. Estamos de Bien, la misma iglesia que Erika. maravilloso. Arnoldo, gracias por tu alcance. Solo complementarlo. Tal vez sea un poquito más que algunos de los que estamos aquí. Un consejo es, y yo lo doy siempre, cuando alguien te dice, eso está palabra de Dios, ¿verdad? Porque así terminan muchas veces y hacen una cita. Por favor, que te digan de dónde es la cita. Porque yo siempre le digo a mis alumnos, cuando te dicen, esto está en el Pentateuco tiene 5 libros. Si todo lo que dicen que está en el Pentateuco fuera real, no, serían 50 libros, no 5. Entonces yo le digo, sé que, por favor, hice una cita, enséñame, también quiero aprender. Entonces, muéstrame dónde está la cita, porque también somos muy buenos para extrapolar parcialmente. Por ejemplo, fíjense, todos conocemos la cita de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero la cita del versículo ahí está cortada, porque después dice, yo soy Adonai tu Dios. ¿Y qué quiere decir? Que si tú no eres capaz de entender la dimensión del amor al prójimo, es imposible que puedas amar a Dios. ¡Wow! Adquiere una dimensión totalmente distinta, totalmente distinta. Y eso es lo que hizo la respuesta rabínica. Dijo, epa, 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 tan precioso que... pero leamos todo el versículo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hablando del amor, la primera vez que la Biblia, transversalmente, Antiguo, Nuevo Testamento, porque se basa en el Pentateuco los dos, como les dije, habla del amor. ¿Saben cuándo es la primera vez? En el Génesis, que el patriarca Isaac amó a su mujer Rebeca. Y para poder expresar el amor, miren qué hermosa imagen. La trajo a la tienda de su madre, ya había fallecido su madre. Es decir, el amor materno y el amor de pareja. Es la primerísima vez que las fuentes bíblicas hablan del amor, hablan de ese amor. Y la segunda vez es esta que acabo de citar en Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ergo, yo soy Adonai tu Dios. Y recién la tercera vez, en la escalerita, Deuteronomio, ama a tu Dios con todo tu ser. Si no puedes amar a Dios, si no pasaste por las otras dos paradas. Hay dos manos, vamos a darle a Silvia primero y Arnoldo, ahorita te damos de nuevo a ti. Silvita, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero decir de que el primer testamento se lee muy poco, porque muchas veces, como la falta de información, la falta de todo eso, porque todos tenemos diferentes grados de estudio y todo eso, nuestras edades y todo eso. Entonces, a veces el primer testamento, cuando lo lees, primero casi no se lee, y segundo, a veces da miedo como introducirse a lo que es el primer testamento, por todo lo que
lo que vas leyendo, lo que vas imaginando, si no hay una persona que te vaya instruyendo en lo que vos vas leyendo. Yo ahorita estoy muy encantada como usted viene desmenuzando, decimos nosotros, todo, todo esto sobre la ley, porque cuando nosotros escuchamos de la ley, sinceramente uno dice, pero hay crueldad, hay esto, hay lo otro. ¿Por qué? Porque solo estamos leyendo, no nos están explicando qué significa. Pero me encanta todo esto. La palabra responsabilidad, creo, es primera vez que la Sí. escucho. Primera vez que lo escucho y me encantó, porque dice que toman decisiones sobre la ley, pero respetando siempre, porque lo único es la vida. Como primer Así es, don de Dios es la vida. Entonces, así es. eso me encanta porque eso me abre a que sí, que el el primer don de Dios es la vida. Y también me encanta lo que usted dijo sobre el arco iris. ¿Por qué? Porque me siento incluida. No me Obvio. siento, sí, no me siento excluida, sino incluida en que yo soy parte también de ese primer identificarme. Y lo segundo que me abrió muchísimo más y me hace parte es que todo puede pasar, pero no se puede clonar el alma, porque eso es puro, eso es perfecto. ¿Ah? Entonces, eso me abrió muchísimo y lo más importante es la fe, porque yo lo veo de manera muy personal. Las Muchas gracias. religiones, las religiones te encarcelan de manera personal, te No, no, atrapan, te atrapan y no te dejan ser libre, pensar libre, sino lo que te dicen. Y aquí dice este texto, de aquí no pasamos, pero no te dan una interpretación. Nosotros porque tenemos la oportunidad, esta es una bendición estarlo escuchando a usted no me puedes tutear, por y todo favor. esto. Entonces, muchísimas gracias, me No, al encanta contrario. cómo lo va, porque pues me siento Gracias. dentro de lo que es el primer testamento. Muchas gracias. Gracias, Silvita. Además, recordar que el relato de la creación en el primer par de capítulos de Génesis es un relato universal y que yo creo en eso, que todos, hasta los peores, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y ahí en nosotros hablamos mucho del libre albedrío en la teología judía. Y el libre albedrío tiene que ver con que fuimos creados con los dos instintos, con el del bien y el del mal. Y no le podemos endilgar a Dios cuando hay maldad. La maldad la elegimos cada uno, la elige cada uno. Actuar mal, pensar mal, dañar a alguien, es una elección libre que va a tener consecuencias para un lado o para el otro. Y actuar bien es como, bueno, me tienen que felicitar porque actué bien, si es lo correcto. Si es lo correcto, ¿por qué me tienen que...? Ay, qué bueno que actuaste bien. Justamente en la responsa rabínica, los rabinos enseñaron hace 2400 años, la recompensa por una buena acción es la propia buena acción que pudiste hacer. Y por ejemplo, lo que enseñan es, si nosotros hacemos una buena acción ayudando a alguien o donando para algo, vieron cómo es el mundo occidental que nos fueron moldeando y educando, esperamos que entonces el recipiente, que el que recibió, nos agradezca, ponga una placa, ponga un monumento, nos baile alrededor, nos cante, nos aplauda. Gracias, ahí la veo a Erika cabeceando. Justamente, ¿saben lo que enseñan nuestros maestros? Tú le tienes que agradecer a esa persona de hacer una buena acción y no esperar que el otro no, que me venga, que me abrace, que baile, que lo publique en todos los medios de prensa y en la CNN internacional, que vaya a las Naciones Unidas a decir, fulanito me dio una ayuda. No, tú le tienes que agradecer, gracias que me permitiste hacer una buena acción. Y ustedes saben, yo siempre digo, darle a un rabino un micrófono
es un peligro. No sé sus pastores, pero dárselo a un rabino nunca se acuerda que hay que terminar la hora y nos pasamos larguísimamente. Rocío y David deben estar ya en ascuas nerviosos, así que con el permiso de todos le devuelvo a Rocío la coordinación para y quedo a su disposición con un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Rocío, ¿quieres tomar? Sí, gracias, gracias, Rabino. Ha sido lindísima su exposición, todo el conocimiento que hoy nos ha dado, ¿verdad? Que desconocíamos mucho ese quehacer, ¿verdad? De ustedes. Ha sido excelente, nos gustó mucho. Y de mi parte, muchas gracias. Aquí tengo a David también, que David va a querer también conversar con Bien, usted. David, aquí estoy. Rabino, muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante porque ha calzado mucho en que los jueves tenemos una clase sobre la Biblia leída desde la perspectiva judía, ¿verdad? Y hemos intentado de alguna manera y con nuestros recursos, ¿verdad? Atender muchas de las temáticas que usted ha tocado hoy, de un poquito de la historia del pueblo, de la ley escrita y la ley oral, y de esta sensibilidad contextual, ¿verdad? Para abrazar la tradición a partir de lo que se ha heredado de las comunidades y de los maestros y maestras que han venido antes. Entonces, para mí ha sido de mucho enriquecimiento porque ha sido encapsular en una presentación muchos temas de los cuales desde la tradición cristiana carecemos, como muy bien decía Silvia ahorita, hay un profundo desconocimiento de la tradición de la Biblia hebrea o la Biblia judía, no, se lee poquito. Y además se lee con unos ojos que ya han sido, que toman otro camino, otro rumbo. Así que yo creo que nos aviva un poquito, nos genera esa inquietud por aprender, por acercarnos más en el diálogo y agradecerle una vez más por eso. Creo que nos queda mucha tarea. A ver, yo apuntaba acá como pregunta de curiosidad, tal vez. Esto que usted suscitaba, señalaba al inicio sobre el origen de lo que llamamos la fe judía, ¿verdad? Y los maestros y toda la tradición, porque usualmente se cita el año 586, ¿verdad? Como este parteaguas, pero dentro de la tradición cristiana tenemos un enorme vacío, ¿verdad? No Sí. sabemos, nada más luego nos topamos a Jesús ahí en el Nuevo Testamento y bueno, ¿verdad? Las menciones que usted hizo, yo la inquietud que tenía era pues de preguntarle algunas fuentes, ¿no? ¿Dónde podemos estudiar y aprender estos temas para llenar Te ese voy vacío? a, te voy a Porque no mandar, te contamos, voy a ¿verdad? mandar para no, con mucho gusto, te voy a mandar en En nuestro el bar. intercambio que tenemos, te voy a mandar información para que la compartas con todos. Encantado de Fantástico, la vida. sí. Yo quiero agradecerles por la paciencia, la tolerancia, el tiempo, el cariño, las preguntas. No dejen de preguntar. Jamás dejen de preguntar. Jamás. ¿Vieron esa preguntando se llega a Roma? Por algo salió ese dicho. Y no es un dicho judío. No es un dicho judío. No dejen nunca de preguntar. Las preguntas son las que nos dan el desafío de seguir viviendo, atreviéndonos a dar pasos cuando ni nos imaginamos con qué nos vamos a topar. Pero los seres humanos, yo creo, somos como transformers. Podemos, qué sé yo, me imagino que a alguno le habrá tocado alguna desgracia de perder un ser querido y pensaste que se acabó el mundo. Y de repente a la mañana siguiente te levantaste y te diste cuenta que el mundo seguía y con el pasar de los días que podías volver a sonreír y que podías aportar y que podías hacer cosas y que veías el mundo distinto. Eso, aprovecho, nosotros en el calendario judío, el lunes comenzamos un nuevo año y creemos en nuestra
teología, que se abre un nuevo libro de vida cada año y ahí queda nuestra impronta. Entonces, con inmenso cariño les deseo que cada uno y cada una en su libro de vida sean capaces cada día de dejar una huella, una impronta que tenga que ver con juntos, unidos en la diversidad, en ese arco iris, Erika, Silvia, eh, que hagamos de nuestro mundo un hogar que deje de ser hoguera y donde podamos reconocernos y conocernos, entendiendo que cada uno tiene un poquito de la chispa divina de Dios y que estamos invitados por Dios a ser sus socios en sanar, reparar, abrazar, acompañar, consolar y celebrar con la danza de la vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga con lo que cada una y cada uno necesita, no con lo que quiere, con lo que necesita. Muchísimas gracias, Muchísimas Rabino, por esas lindas palabras y la verdad ha sido un placer tenerlo por acá y esperamos contar con su participación en otras ocasiones, de ser posible. con mucho gusto. Tocó. Cuando pasen las fiestas, pues con mucho Ah, muy gusto. bien, excelente, excelente. Gracias a las personas también que se han unido esta mañana y a quienes nos verán a través de los videos. Nada más recordarles que la siguiente semana es nuestra última semana de este mes de la Biblia. Tenemos charla el día martes también a las 9 de la mañana. En esta ocasión nos visitará virtualmente el padre doctor en Biblia Pino Di Luquio, que desde la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, y el padre de Luquio estará hablando sobre la oración del Padre Nuestro en perspectiva judía, la tradición judía detrás de la oración del Padre Nuestro. Así que invitados e invitadas para esta mañana del martes entrante para seguir conversando. De nuevo, Rabino, muchísimas gracias. Ha sido A un ustedes. encanto tenerlo por acá. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Esperemos que Eso mismo. Que estén muy bien. hasta luego. Gracias, Todos y muchas todas. Gracias, gracias. Rabino, Que muchas Adiós. estén muy gracias. bien. Muchas gracias. Buenas A tardes. ustedes. Gracias. Hasta Bendiciones luego. para Hasta todos. luego. Chao. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Adiós, Sergio. profe. Hasta Gracias, Sergio. luego. Buen día. Que estén muy bien. Chao, Bye. chao. Hasta luego.